Muy bien amigos, vamos a continuar desde donde yo me he quedado. Sí, si hay algunas partes que no entiendes iniciales, no te preocupes. Eso ya está hecho y probablemente en algún momento tenemos que retomar, checar algunas cosas de ahí y ahí voy a aprovechar en explicarte. En este momento quiero que te concentres en que vamos a desarrollar la opción de poder registrar las historias clínicas. Te voy a explicar un poco la teoría para que entiendas, ¿sí? A mí no me gusta que ustedes sean como robots, ¿no? O como quien dice, ¿cómo se podría decir, no? Que hagan igualito como yo hago, igualito como yo escribo, y así hacen. No, no me gusta a mí enseñar de esa manera. Yo quiero que tú entiendas la lógica de acuerdo a eso para que tú también puedas continuar, ¿no? Puedas entender qué estamos haciendo. Yo a veces yo también tomo cursos de otros, por ejemplo, en cuanto a lo que es sitio web, y te enseña y tienes que seguir tal como él, pero no te enseñan por qué hace eso, para qué hace eso. Y ahí es donde que yo me pierdo. Entonces miren, vamos a ver un poco de teoría. Tenemos acá una historia clínica, ¿ya? Entonces hay dos formas de cómo trabajar las historias clínicas. Uno es hacer una historia clínica por cada visita que realiza el paciente, o también otra es crear una historia única y después simplemente ya estar añadiendo folios a esa historia clínica. Esta segunda opción es lo que generalmente se trabaja en las historias clínicas, porque todo paciente solo tiene una historia clínica, no tiene varias. Entonces, en la historia clínica, generalmente, ¿qué cosa va? Los datos del paciente, ¿sí? Bien, y después va los datos de la historia clínica, pues no, por ejemplo, la fecha, cuándo se ha aperturado la historia clínica. Y adicionalmente a eso, lo que yo hice fue añadir los antecedentes personales y familiares de ese paciente. Ok, pasa que esta información es, digamos que no cambia, porque cuando el paciente llega a la clínica, él te va a dar esa información que es, por eso se llaman antecedentes, quiere decir lo que ha sucedido antes. Como eso ya sucedió antes, no hay forma de que vuelva a pasar, o por así decirlo, si es que volviese a pasar, eso ya es otro asunto. Entonces, por lo tanto, esa información es única, y como es única, lo he relacionado acá, a la historia clínica. Entonces tenemos, vuelvo a repetir, los datos del paciente, los datos de la historia clínica como la fecha que se está aperturando la historia clínica y los antecedentes familiares y personales, si es que tuvo alguna cirugía, si es que tiene algún paciente, si es un paciente oncológico, si de repente tiene algún familiar que tenga alguna enfermedad hereditaria, cosas así, ¿no? Que se va a registrar aquí. Y después de eso ya vamos a empezar a crear lo que es la historia, el detalle de la historia clínica. Bien, entonces acá tenemos lo que es la historia, y esto se hace una sola vez nada más, y después ya viene el detalle de la historia clínica. Este detalle vamos a crear un detalle por cada visita que haga el paciente a nuestra clínica. Bien, entonces para eso, ¿y qué cosa vamos a registrar en el detalle? Fíjense acá ustedes nuestra tabla que tenemos en nuestra base de datos. Para eso, váyanse a MySQL y van a abrir ahí, vamos a ver. Vamos a poner acá. Muy bien, lo tenemos acá. La tabla detalle de historia clínica está acá, miren. Entonces, esta historia clínica está relacionada con la tabla principal. Este detalle está relacionada con la tabla principal, ¿sí? Porque ahí tenemos la historia clínica principal. Y también me dice, está un ID, el examen de rutina. Entonces, la idea es esta. Viene el paciente, pasa con el médico. Entonces para eso ya debería existir esta historia clínica. Cuando el paciente va, lo que va a hacer es abrir su historia clínica del paciente y va a ver pues que no hay nada, solamente tiene esta información que va a figurarme acá. Entonces no tiene nada. Entonces ¿qué va a hacer ahí? Va a aperturar un detalle. En el detalle, entonces, ¿qué va el paciente, el doctor el doctor lo que va a hacer es empezar por un examen de rutina. Su peso, su talla, ahí también el paciente le va a decir el motivo de su consulta, por qué vino, ¿no? Qué le duele, todas esas cosas de ahí
lo vamos a registrar en una tabla llamada examen de rutina, que lo tenemos. Ya, este de acá lo podemos ya guardar. Y vamos a abrir, pues vengan ustedes el script que les he pasado. A ver, a veces yo trato de explicar y a veces me bloqueo. No, es que yo quiero que ustedes entiendan, pues. Bien, entonces, donde dice tablas, historia, van a abrir eso, arrastren allí. Y por ejemplo, miren ustedes, acá al final tenemos el ID, examen de rutina. ¿Dónde estamos? Por acá está, aquí está el examen de rutina, pues, ¿no? Aquí va a figurar el médico que le está atendiendo, la fecha, su presión arterial, frecuencia, todos datos básicos que se le llama anamnesis del paciente. Una vez hecho eso, ya el paciente lo va a examinar, ¿no? Y va a decir de repente, de ahí lo que va a solicitar es el paciente que se le haga algún tipo de examen de laboratorio a ese paciente. Creo que estoy confundido. El doctor, ¿no? Va a solicitar que se le haga algún tipo de examen de laboratorio. Muy bien, entonces si fuera eso el caso, acá dice, entonces ¿qué va a hacer el médico? El médico lo que va a hacer es generar una orden de laboratorio y eso también va a figurar aquí en su detalle de su historia clínica. Entonces en la orden va a salir qué médico está generando esa orden y qué tipo de examen está solicitando el médico para ese paciente. Por eso es que aquí en el examen, en la orden, donde dice, mira, acá está la tablita, aquí dice, necesitamos el ID del paciente y el ID del laboratorio. En laboratorio, pues, ¿no? ¿Qué tipo de prueba se va a hacer? Después aparece acá el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando ya se obtiene lo que es el resultado de ese examen, entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Un diagnóstico. Entonces, eso también se va a registrar aquí en el detalle de la historia clínica. Una vez que ya obtenemos el diagnóstico, tenemos que hacer un tratamiento. El tratamiento también lo registramos en una tablita aparte. Aquí en esta tablita aparte registramos el tratamiento. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera más adelante se quiere hacer una consulta de los tratamientos y los diagnósticos que hay. Ya está más independiente los datos, no más sueltos. Muy bien, por eso es que está ahí la información en una tal aparte, el diagnóstico. Finalmente, aquí en el detalle vamos a indexar lo que es el ID de la cita, ¿verdad? De ese paciente, el ID del usuario del sistema y el ID del médico que atendió, generalmente en conjunto a esto. Entonces, pero sin embargo, algo que quiero que prestes atención es que acá va a haber dos episodios. La primera es que, por ejemplo, solamente no el doctor se quede con el examen de rutina nada más. Supongamos que es un paciente que tiene un dolor de muela. Ok, entonces, pero sin embargo su dolor de muela no es tan grave como para solicitar una extracción, nada. Entonces, ¿qué va a hacer el médico? Le hace un examen de rutina. Le hace su examen de rutina y le dice, ya, ok. Entonces, ¿qué va a hacer de frente? Le va a solicitar, mejor dicho, le va a dar un diagnóstico. ¿Sí? ¿Sabes qué, señor? Solamente tus encías están inflamadas. Y ahí después, ¿qué cosa le va a hacer? Le va a dar un tratamiento. Le va a decir, cómprate la plasta Sensodine, por ejemplo, y te vas a tomar esta medicina, ¿ves? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ese sería el primer caso. El primer caso es que no va a solicitar ningún examen de laboratorio. El segundo caso ya sería que sí, ¿no? Solicite extracción. Entonces va a decir, ok, puede ser ese mismo día o al día siguiente. Te voy a generar una orden para que vayas con el dentista cirujano para que te extraiga el molar. Entonces el médico general lo que hace es, o el médico dentista incluso genera la orden y la orden para una extracción de dientes, ¿no? Entonces ya pasa a cirugía, etcétera, ¿no? Entonces son dos episodios ahí que se va a manejar en el detalle y nuestro sistema tiene que permitir trabajar de esa manera. Entonces, y aquí viene lo siguiente. Esa es una de las razones por el cual, entonces significa que algunos de estos IDs, por más que están ahí como clave foránea, no van a ser obligatoriamente llenados, sino que algunos van a quedar vacíos, ¿sí? Y eso nuestro sistema tiene que soportar eso. Entonces, para eso nosotros, cuando hacemos las referencias en nuestro detalle, mira, aquí está como nulo,
como nulo. ¿Por qué? Porque de repente solamente no voy a... Porque ¿qué pasa si yo le pongo not null? Si yo le pongo not null ahí, lo que va a significar es que me va a obligar sí o sí a ingresar el ID de la orden de examen, el ID del diagnóstico. Pero no siempre de repente voy a tener esos datos. El paciente incluso no lo va a requerir. La diferencia de not null y null cuando hacemos referencias a las tablas, ¿sí? Muy bien, entonces ya se captó la idea de cómo va a trabajar el detalle de la historia clínica. Entonces para eso, entonces ahora nos vamos a enfocar solamente en el primer caso. Vamos a trabajar en nuestro sistema en el primer caso, asumiendo de que el paciente ha ido a consulta por algo leve, que no necesita ningún examen de laboratorio, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar. Venimos acá a nuestro sistema, a nuestro código fuente. Vamos a irnos a la carpeta Historia Clínica y allí vamos a tener un formulario llamado ver edit-historia clínica. Aquí vamos a trabajar. Vamos a hacer unos cambios acá porque esto de aquí está de acuerdo como por ejemplo de un consultorio oftalmológico, de una clínica oftalmológica. Así está ahí, entonces eso lo voy a estar reutilizando ahí para poder modificar. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Vamos a empezar primero con el detalle de la historia clínica. La idea es esto, mira, la idea es que cuando este formulario, en realidad esto no es un formulario, sino es un control usuario. Entonces, cuando esto se abre, lo que va a hacer la persona es ingresar aquí, miren, de esta forma. Esto lo vamos a ampliar así, ¿verdad? Entonces, ahí en esa caja de texto va a ingresar el DNI del paciente. Entonces, ¿qué va a hacer? El primer paso, lo que vamos a hacer es buscar la historia clínica del paciente y todos los detalles que pueda tener. Entonces, vamos a enfocarnos ahí. Algo muy importante, a ver, nosotros trabajamos en arquitectura de 4 capas. Tenemos la capa cliente, tenemos la capa datos, la capa entidad y la capa negocio. La capa entidad ahí están todas las clases con sus métodos get y set, sus propiedades de nuestra clase. Esto es algo que de repente tú ya conoces estos conceptos. En base de datos nosotros tenemos la entidad, por ejemplo, detalle de historia clínica. Y eso mismo tenemos que tener acá en nuestra capa entidad, detalle de historia clínica. Aquí están sus métodos y sus propiedades get y set. Sus métodos con sus propiedades get y set. Muy bien, eso nos va a permitir pues pasar valores, transferir valores, información entre la capa negocios y la capa datos con la capa vista. Bien, ahora ¿qué más? Vamos a irnos a la capa datos. En la capa datos van a estar pues todas las clases y ahí va a estar todo el código que va a tener conexión con nuestro servidor, con nuestra base de datos. Y en la capa cliente van a estar los formularios, las vistas y eso es la cuestión. Entonces, por ahora venimos a la capa datos y vamos a buscar la clase BD Historia Clínica. Aquí está. En esta clase BD Historia Clínica ya hay muchos métodos que yo estuve avanzando. Por ejemplo, aquí tenemos registrar historia clínica número 2. Tenemos también lo que es verificar existencias. Este método lo que me permite es verificar los IDs. ¿Qué pasa? Que como yo ahorita estoy generando IDs aleatorios, incluso ¿no? La idea es verificar que el ID que me generó el sistema no exista para evitar un error de duplicate primary key, ¿no? Entonces para evitar eso, voy a utilizar este método. Después tengo acá ya el registrar detalle de historia clínica 2. Y después tengo por acá, mire, acá dice una opción, mira, a ver. Registrar detalle de historias clínicas con nulos. ¿Ves? Aquí este método me va a permitir, tengo un teclado tan sensible que apenas lo toco escribe. Este método me permite registrar o crear, cuando yo aperturo la historia clínica, lo que hago es aperturar el detalle de la historia clínica. Pero aquí me va a permitir, pues, como les decía hace un momento, que me va a aceptar estos IDs nulos. No me obliga a ingresar los IDs de esas tablas referenciadas. En cambio, en esta otra, aquí sí ya me va a obligar. Ahí tenemos dos. Ya estaremos viendo cuál usamos más adelante, ahorita que estamos trabajando en ello.
aquí dice agregar nuevo. Este de acá lo que hace es esto. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar a ver si tengo por acá detalle de historia clínica. Miren, ve, ajá, sí. Incluso acá también vengan ustedes a la tabla de detalle de historia clínica, hagan clic en este icono y aquí está, miren ustedes. Por ejemplo, yo tengo acá ya un registro. Si te das cuenta aquí, estos me aparecen nulos. Entonces, si el doctor lo que va a hacer es un examen de rutina, cuando hace su examen de rutina, va a registrar en la base de datos y a través de este método que dice agregar nuevo ID foráneo, lo que voy a hacer es actualizar el ID del examen de rutina acá, pum, lo voy a poner. Si me hace una orden, pum, lo voy a poner acá. Entonces, gracias a ese método, ¿sí? Y entonces aquí voy a poder visualizar ya. Es decir, prácticamente estoy actualizando con el ID ya de la tabla de registro que acabo de crear, del examen que acabo de crear. ¿Sí? Ya lo vas a entender más después, más adelante. Muy bien. Entonces, yo estaba haciendo acá una vista, yo me quedé acá. Van a venir a abrir este apartado que dice vistas. Lo van a arrastrar y aquí. Yo me he quedado precisamente, acá hay unas vistas que no necesariamente todavía está en medio construir, pero esta parte de acá sí ya está. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le doy a ejecutar, me va a salir un error diciendo que already exists. ¿Qué significa already exists? Que ya existe esta vista. Si yo le selecciono solamente hasta el select y le doy clic en ejecutar, miren lo que me va a mostrar. Me va a mostrar ahí los detalles. ¿Viste? Entonces, lo que voy a hacer es utilizar esta vista para yo poder buscar acá. Cuando el cliente me ingresa el DNI del paciente, voy a utilizar esa vista para realizar la consulta. Entonces, mira, venimos a empezar y yo ya lo hice, me parece el método acá. Acá tengo, dice, buscar historias clínicas con detalle, pero que no incluyen los campos referenciados. ¿Por qué pongo eso de esa manera? Porque en esta vista solamente estoy añadiendo la tabla de detalle tal como está. En cambio, después, más adelante, vamos a hacer otra vista ya donde que también vamos a incluir los campos del examen de rutina, de la orden de examen. Entonces esta vista se va a hacer más gigante, más o menos así como estas. Pero por ahora, para hacer la consulta, con esto es más que suficiente. ¿Sí? Entonces, aquí estoy diciendo, mira, aquí estoy haciendo yo lo llamo así, inyección SQL. Estoy creando el código SQL directamente en mi capa datos. Select asterisco from, estoy llamando a la vista. Asegúrate que el nombre de la vista sea tal cual esté acá. Donde, y aquí voy a hacer varios parámetros de consulta. Si ingresa el número de paciente o el número del DNI o el ID de la historia clínica. Es decir, cualquiera de esos tres que me ingrese, me tiene que encontrar. Ya sea que me ingrese el DNI del paciente, el ID único del paciente o la historia clínica del paciente. Como todos esos tres son datos únicos, entonces igual la búsqueda me debería encontrar. Muy bien, entonces, y este de acá lo he referenciado. Lo que hice es copiar toda la primera línea, control C, me vine a la capa negocio, busco ahí la clase RN, historia clínica. Y algo muy importante si tú eres nuevo en mi curso, no omitas, por favor, las dos letras que aparecen al inicio del nombre de cada clase. Eso te va a permitir a usted identificar a qué capa o a qué proyecto pertenece la clase al cual tú estás referenciando. Algo que siempre yo he visto en los cursos, en algunos cursos que he tomado, es que cuando trabajan así en modelo vista controlador, por ejemplo, suelen darle el mismo nombre a todo, y para mí eso es totalmente confuso, porque al final yo no sé lo que estoy utilizando, si es la clase que está en el modelo, en el controlador o en la vista. Estoy perdido ahí. Entonces, en ese caso yo prefiero ponerlo así: BD de base de datos. Ya me hace referencia, o incluso ustedes pueden poner CD, capa datos, ¿no? Acá entidad EN y acá regla de negocio RN. Entonces quiere decir que la clase, por ejemplo, RN historia clínica, es una clase que pertenece a mi capa de datos, capa de negocio, pues, ¿no? Así de sencillo. Entonces, muy bien, vamos a venir acá y te tiene que quedar de esta manera. Usted también ya lo tiene ya.
Esa parte ya lo he avanzado. Entonces, este método vamos a utilizar para hacer la consulta acá. ¿Ya? Entonces, recapitulando, venimos acá, damos clic en empezar y aquí vamos a referenciar, instanciar. El nombre correcto es instanciar a la clase RN pacientes y a la clase RN historia clínica. ¿Ve? Aquí es muy importante y tú ya sabes que lo que yo estoy llamando aquí es a la clase RN historia clínica. Y eso es justamente lo que yo les decía. A veces hay otros cuando usan el mismo nombre igualito para todos es confuso porque no sabes cuando hay un error dónde buscar porque estás mareado ahí. En cambio aquí dice desde la capa cliente estoy llamando a la capa RN historia clínica. La historia clínica ya se va a conectar con la capa datos y la capa datos con nuestro hosting, con nuestro servidor. Entonces acá estoy haciendo una validación y le estoy diciendo si el campo, la caja de texto, número de DNI es menor que 5, entonces le voy a mostrar un mensaje, ingresa el número de DNI. Acá dice show advertencia. Vamos a irnos, te voy a explicar este método rápidamente más. Mira, este método es un formulario. Para evitar que mi formulario, vamos a ordenar nuestro código, lo vamos a poner acá. Para evitar que este formulario se muestre como un cuadro de diálogo, pero así abierto totalmente, lo que yo quiero es mostrarlo justamente aquí en este panel. Mejor dicho, lo quiero posicionar, no lo voy a mostrar en el panel, sino posicionarlo en el título de este encabezado. ¿Cómo lo hago eso? Venimos acá, entonces yo obtengo acá el ancho de mi formulario, en este caso de este control usuario, obtengo el ancho. Y después obtengo lo que es la localización. Porque puede ser que cuando esté ejecutado este esté más allá de la ventana, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Entonces lo que obtengo es la posición. Una vez que obtengo la posición, también obtengo la altura. Bien, ya en base a eso utilizo el Start Position manual. Se establece la Position manual para establecer el alto y el ancho y la localización de este formulario. De esa manera que cuando yo llamo a MR advertencia, se va a visualizar en la parte superior de este control. Muy bien, entonces vamos a venir nuevamente al botón empezar y aquí, por eso estoy llamando show advertencia y le mando el mensaje, ¿no? Y listo, le hago un return para salir del bucle. Y después, algo muy importante, también tengo acá yo un panel. Este panel, por ejemplo, se llama PNL-load. Dentro de ese panel tengo un picture box con un GIF que funciona como un loader. Y tengo un label, una etiqueta label que se llama LBL load. Entonces, por defecto, esto tiene su propiedad visible falso. Cada vez que yo voy a ejecutar una acción, lo voy a llamar a esta opción. Entonces acá por eso estoy diciendo, primero le hago visible a ese panel y en el label, la etiqueta label, voy a mostrar este texto. Espere, estoy cargando los datos del paciente. Una vez que se muestra eso, entonces aquí estoy utilizando el await. El await pues es un método, es una función que lo que me va a permitir es esperar mientras se ejecuta la orden, la acción que yo estoy realizando. En este caso, buscar historial clínica del paciente. Muy bien, esto va a permitir pues que se muestre de manera sincronizada este load que está acá mientras se va ejecutándose la acción. Por eso ahí dice await. Vamos a dar clic derecho, ir a definición. Y acá igualito, instanciamos un data table porque ahí vamos a cargar la información de la consulta, el resultado de la consulta, mejor dicho. Muy bien, entonces, a ver. Y también hacemos una instancia a la historia clínica, la clase RN historia clínica. Y aquí vamos a llamar a nuestro método en sí ya que nos va a traer la consulta. Y fíjense que estoy usando acá el método await y el task run. ¿Qué significa esto? Miren, si ustedes ponen su control ahí dice, tiene unas 7 sobrecargas, lo que representa pues que te va a permitir ejecutar un trabajo, un proceso en segundo plano. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Para evitar que esto se
colapse, para evitar que esto deje de responder, para evitar que esto se ponga en blanco, sino que en su lugar más bien voy a mostrar este loader, ¿sí? Ese loader. Estoy mostrando ahí mientras esta consulta se va ejecutando. Entonces de esa manera el paciente puede esperar tranquilamente mientras el sistema esté ejecutando la consulta. ¿Sí? Eso es lo que se quiere lograr con este Await Task Run. Entonces lo hacemos de esa manera. Una vez que eso se termina, validamos el resultado. ¿Sí? Le decimos, si el número de filas de este data table que me está dando la consulta es mayor que 0, entonces voy a jalar esta información. Aquí tenemos que corroborar esta información que esté de acuerdo a los campos que están en nuestra tabla. Después de eso dice, vamos a cargar el detalle de la historia clínica. Muy bien, entonces aquí vamos a irnos un segundo. Entonces, mis estimados amigos, como nosotros estamos haciendo la consulta en base a esta vista, significa que todos los campos que están en verde acá, todos esos campos tienen que estar dentro de mi vista. Porque si nosotros usamos un campo acá que no está en mi vista, obviamente me va a salir un error. Entonces vamos a empezar a corroborar ahí la información, pues. Vamos a ponerlo así de esta manera, a un costado, y esto también a otro costadito. Por ejemplo, el ID paciente debería estar acá, ¿no? Entonces, obviamente sí, el número de DNI también, el dirección paciente, asegúrate que esté también igualito con el mismo nombre, todo. A ver, dirección del paciente por acá. Dirección PASI. Número de celular, aquí también está. Y de historia clean. Y de historia clean, por acá donde está, parece que HC. HC es el alias, entonces acá está, y de historia clean. Y en el detalle vamos a ver. Y acá está, desde acá, DH comienza el detalle. Y de det-historia. Eso tenemos que cambiarlo. ¿Sí? Mira, por ejemplo acá no me aparece esta otra cosa, entonces aquí tenemos que cambiarlo. Y de det historia, entonces copiamos y lo reemplazamos acá. Motivo de consulta detalle dice acá. Entonces acá motivo de consulta detalle, acá también lo puedes ver, pero importante también que esté acá. Solo que, a ver, vamos a ahí está. Y vamos a hacerlo, voy a hacerle más pequeño el texto acá. Ahí está. Entonces, motivo de consulta detalle, fíjate que todo esté con mayúscula y minúscula, respetando eso. Motivo, aquí está, motivo de consulta detalle. Control C, de todas maneras a lo mejor lo copio por acá, mira, está con C mayúscula acá. Costo de consulta, por ejemplo eso no va acá ya, lo he quitado, acá no aparece costo. ¿Ves? Por lo tanto eso ya no va, lo vamos a poner ahí como comentario por ahora, ¿sí? Lo vas a comentar ahí. ¿Qué más? Fecha de registro. Entonces acá tenemos la fecha de registro, pero acá está con otro nombre. Por ejemplo, fecha ingreso rec. Control C. Ahí está la fecha de ingreso. Y después está ya el examen que viene, por ejemplo. Vamos a venir un momento en la parte superior a configurar nuestro list view. Ok, aquí mírenme, de acá es el detalle de nuestra historia clínica. Acá hay un list view, si tú lo seleccionas ahí hay un list view llamado lsb det is. Ok, ahí vamos a mostrar esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar ahí? Tal como está acá, mira, ve. Primero vamos a mostrar el motivo de la consulta. Después, en este caso no vamos a poner precio, así que precio lo vamos a quitar. No hace falta poner precio ahí. ¿Qué más? La fecha de la consulta. Y aquí vamos a poner otro campo, requiere hospitalización. Podemos ponerle así, de esta manera abreviada, usted ya ve cómo lo pone. Muy bien, cuando configuras los campos de tu list view, significa que estos campos que estás poniendo acá lo puedes poner como tú desees, como tú quieras, ¿sí? Porque eso es lo que va a visualizar el usuario. Entonces, después de eso, vamos a poner, por ejemplo, la fecha
Fecha de alta y fecha de salida lo vamos a poner al final. Motivo de consulta ya está. Y la fecha de ingreso. Muy bien, entonces ahora vamos a poner ID de examen. Vamos a poner examen. Examen de rutina, 80 nomás. Después viene la orden. Ítem de orden. Después vamos a poner, ¿qué más? A ver. El ítem de la orden, pues, diagnóstico, tratamiento. ¿Cuál es primero? Diagnóstico, ¿no? Sí. ID diagnóstico. Después vamos a poner ahí el diagnóstico. Una cosa es el ID, después el diagnóstico ya, y después vamos a poner el tratamiento. ¿Sí? Y acá va a quedar bien la historia clínica, pero vamos a añadir otras cositas más. Por ejemplo, ¿qué más? La historia clínica. Vamos a añadir el médico. ID médico. Vamos a poner acá, pero esto de acá lo vamos a dejar en 0. Para que no se visualice. Yo quiero que esté ahí, pero no quiero que se visualice. Quiero el ID para trabajarlo posteriormente, pero sí quiero el nombre. Nombre del médico. Vamos a poner acá y le puedes poner pues 180, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Ya tenemos el médico, la cita. Vamos a poner esto por acá de esta forma. ID cita. Muy bien, ya tenemos el tratamiento, el examen de rutina y finalmente, miren, el ID de la historia también lo vamos a ocultar, lo vamos a poner 0. Aquí va a aparecer el diagnóstico, el tratamiento. Me falta el ID del tratamiento. Me falta el ID del tratamiento. Ahí está, tratamiento. Entonces acabo de tener el diagnóstico. ¿Por qué yo quiero que se visualice esto? Para que el usuario y tanto tú como programador sepa qué cosa le falta añadir a ese detalle de historia clínica. Muy bien, entonces tenemos el diagnóstico, tenemos el tratamiento, tenemos el médico que lo ha tratado. Y ahora vamos a poner pues, aquí estaba viendo algo más que podemos poner ahí. Bueno, el usuario, pues, no, puedes ponerlo, pues no, ya eso es opcional ya. No es relevante ahí qué usuario ha registrado eso. Porque generalmente siempre es la secretaria. ¿Qué más? Ya. Me estaba olvidando. Vamos a añadir 2 campos más que sería pues para la fecha de alta, ¿no? Fecha de alta. Vamos a poner aquí un ancho de 100. Y la hora. Esto es en caso de que el paciente se haya hospitalizado, pues, ¿no? Y se requiera, pues, registrar ahí su fecha de alta y su fecha de salida. Muy bien, entonces, a ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Dónde está? Bueno, eso sería todo. Ahora sí, vamos a copiar esto, control C. Vamos a venir acá. Nuevamente, como yo me pierdo en el código, mira, venimos al diseñador, clic derecho, perdón, ejecutamos, venimos aquí, le hacemos seguimiento, pues no, hasta llegar a la parte donde estábamos, aquí. Muy bien, vamos a pegar por acá temporalmente este código que hemos copiado. ¿Por qué lo copio? Para más o menos sacar el orden, pues, ¿no? Queremos saber el orden ahí. Entonces, ahí vamos a tener que checar ya nuevamente otra vez acá el orden, pues. Por ejemplo, primero nos pide el ID del detalle de la historia clínica, después nos pide el motivo de la consulta, después nos pide la fecha que se registró esa consulta, que sería la fecha de ingreso de registro. Después nos va a pedir requiere hospitalización. Entonces para eso vamos a copiar, mira, copio esta línea y ahí mismo lo vuelvo a pegar. Entonces busco acá el campo que diga requiere hospitalización. ¿Dónde está? Por acá debe estar. En todo caso, para que aquí por ejemplo está, si la encuentres más rápido, búscala en la tabla. Pues. Ya si te dice que no está, es porque no está en tu lista. Entonces después dice ID examen de rutina. Entonces acá vamos a poner
y de examen de rutina. O si no, mire, por ejemplo acá también hay otra forma de obtener más rápido. La cosa es copiarlo y escribirlo tal como está. Entonces vengo a detalle, me voy a columnas y acá y de que me pide examen de rutina, ¿no? Entonces es de acá. Hago clic ahí, luego clic acá y ahí está, mira, control X, lo corto y donde estamos requiere hospitalización y ahí. Entonces requiere hospitalización y de examen de rutina, requiere hospitalización y de examen de rutina. Después me dice IDE del orden. Entonces igualito. IDE. A ver, ¿dónde estamos? No, este es orden. Ah, no, he copiado mal. No, eso lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Ya que está ahí. De todas maneras, aquí arribita otra vez era IDE examen de rutina. Es que era este de acá. Entonces lo vamos a pegar acá. Ahí está. Entonces, requiere hospitalización, examen de rutina, la orden. Después de la orden me dice que tiene que tener el diagnóstico. Entonces voy a venir por acá donde está el diagnóstico. Acá está. Lo voy a copiar. Y lo voy a reemplazar acá. Diagnóstico. Después del diagnóstico me pide la cita. Entonces ya la cita, ¿dónde está la cita? Ahí está. Siempre hay que darle clic. Ahí está. Y de cita. Después del diagnóstico me pide el IDE de la cita. Después de la cita, el tratamiento, el IDE del tratamiento. Entonces por acá debe estar. Aquí está el IDE. Voy a copiarlo y lo voy a pegar a continuación. Después del tratamiento ya viene el diagnóstico, pero el diagnóstico como texto ya. Entonces para eso puedes pero recuerda que esta consulta solamente me devuelve lo que son campos nulos. O sea, acá dice, pero no incluye campos referenciados. Significa que en mi vista, aquí en mi vista, por ejemplo, no está este campo de acá. Solamente está el ID de la tabla, pero no está ese campo. Por lo tanto, es probable que no tengamos acceso ahí y ahí nos va a generar el error. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Muy bien, entonces para seguir la temática o el estilo que estaba desarrollando anteriormente, vamos a omitir estos dos campos, ¿ya? Lo que es el nombre, el diagnóstico y el tratamiento. Así que esos dos lo vamos a omitir. Solamente quedará el ID del tratamiento y después vamos a poner el ID de la historia clínica. Entonces, después del ID del tratamiento médico, el ID de la historia clínica. Después de la historia clínica vamos a poner el ID del médico. ¿Dónde está el ID del médico? Después del ID del médico vamos a poner el nombre del médico. Eso sí tenemos que referenciarlo. ¿Sabes qué? Para eso vamos a tener que hacer una modificación a nuestra vista. Vamos a tener que modificar a nuestra vista. Entonces vienen acá a su vista, amigos, y vamos a hacer lo siguiente. Cópiate esto como está, mira. Left join, control C, y lo vas a volver a pegar acá. Entonces, detalle de historia clínica, a ver cómo lo hacemos. Muy bien, entonces vamos a copiar esta línea. Vamos a copiar control C. Y vamos a agregar al médico. Entonces venimos por acá a ver dónde está la tabla médico. Creo que se llama personal médico. Entonces voy a borrar esto y voy a dar doble clic acá para copiar el personal médico. Acá lo vamos a poner pues PM de personal médico. Entonces aquí vamos a decir, por ejemplo, qué cosa. Que el personal médico, mejor dicho, el detalle de historia clínica, qué cosa tiene un personal médico. Miren, si ustedes vienen acá, detalle de historia clínica, tiene un médico. Entonces acá, ¿cuál es el alias de detalle de historia clínica? Es DH. Entonces vamos a poner aquí DH punto y de médico. Ahí está, que va a ser igual a este alias, que es PM
punto y de médico. Listo. Entonces ya con eso podemos venir acá. Uy, ¿dónde estoy? Estoy trabajando donde no es. Control C es acá arribita. Ajá, es acá. Acá es. Ya claro, es ahí. Muy bien, esta parte de acá mejor hay que borrarlo. Bórrenlo ustedes también para que no se confundan. Voy a borrar acá. Y voy a borrar acá. Listo, nos quedamos solamente con esto. Entonces tenemos acá, estamos agregando el personal médico. Ya con eso venimos acá y ponemos PM y de médico, PM punto nombre de médico, PM punto apellidos de médicos, PM punto número de colegiatura, por ejemplo. Puedes poner ahí y también incluso puedes concatenar aquí mismo, ¿no? Puedes usar la palabra concat ahí y dentro pones, por ejemplo, todo que está acá, nombres y apellidos. Voy a concatenar ambos. Control C, fíjate bien cómo estoy haciendo, voy a hacerle más grande. Ahí está. Entonces acá voy a poner comillas simples, coma, y voy a darle un espacio. A ver, dentro de ahí. Entonces, nombre, coma, abro comillas simples, coma, apellidos. Todo esto va a ser como no médico. Así, puedes darle acá el nombre que tú quieras. Nombre, yo le voy a poner, por ejemplo, nombre médico. Listo. Entonces, pero vamos a tener que hacer algo más acá. Aquí en DH está también y de médico. Lo tienes que eliminar de ahí. Porque como ya lo estás referenciando de manera independiente, ya no debe estar ahí. Entonces, si haces clic hasta el select, debería ejecutar. Vamos a ver cómo funciona. Y aquí ya debería aparecernos, aquí está el nombre del médico. ¿Vieron? Entonces, aquí está nombre médico, nombre de colegiatura, listo, está bien, me está botando los datos. Entonces ya con eso vamos a cambiar el create por un alter y vamos a ejecutar. Entonces ya con eso tenemos el campo que me va a dar el nombre completo y de acá, pues venimos a nuestro código nuevamente, estamos acá. Entonces me dice, y después del ID del médico me pide el nombre del médico. Entonces aquí vamos a poner ya este campo de acá, que es el nombre. Listo. Después del nombre médico nos pide esos dos últimos datos que hemos puesto, que es el nombre, perdón, la fecha de alta y la hora de salida. Acá está. Fecha de alta o fecha de salida y también lo que es la hora de salida. Listo, pegamos acá. Ya con eso deberíamos tener, así que vamos a eliminar ya esto y también, no se olviden de eliminar estos dos campos que no vamos a incluirlo ahí, diagnóstico y tratamiento como campo. ¿Sí? Tenemos que quitarlo de ahí. Es más, vamos a quitarlo ahorita. Voy a dejar por acá cualquier cosa escrito para venir fácilmente. Y vamos a quitarlo de una vez. Aquí está. Estos dos campitos tenemos que desaparecerlo. Listo. Acá también están. A siempre se me va esa A. Entonces vengo acá y aquí ahora sí le elimino esto de esa manera lo encuentro más rápido también donde estoy trabajando. Entonces mira, recapitulando, hacemos la consulta. Esta consulta me va a traer los campos de la vista que estamos trabajando. Después rellenamos estos valores. Estos valores se van a rellenar justamente en estos controles que tenemos acá. Ustedes pueden ver DNI, dirección, celular, y de la historia, la fecha, el tal, etc. ¿Verdad? Entonces eso se va a llenar ahí. Después de eso ya recorremos las filas de nuestro data table para llenar toda la información aquí en este list view de acá. Genial, entonces el siguiente paso sería pues agregarlo todo esto a nuestro list view. Tenemos un método que se llama pintar filas del list view y ese método debe estar por acá. Que eso ya ustedes lo saben los que han seguido mi curso. Después de eso tenemos, ocultamos ya el panel, este panel que va a estar ahí mostrando mientras se carga la información. Y decimos, por ejemplo, como de acá es un tab control, ¿verdad? Entonces, y la información está en el primero, por lo tanto, su tab index es el 0. Por eso lo estoy diciendo, es que
el tab contenido.selected index es igual a 0. Y el panel de inicio, que sería este panel que está aquí, este panel que se llama inicio, pues lo vamos a ocultar. Por eso es que aparece aquí como falso. Caso contrario, mostramos un mensaje y así lo dejamos esto como está. Hasta ahí vamos a probar nuestro código para ver cómo funciona. Acá me sale un error. ¿Por qué me sale error acá? Qué raro, algo movido de repente por acá. Sí, esta A siempre se me va. Algo he movido, me dice que no se puede acceder. A ver, ¿por qué no se puede acceder? Vamos a ver por acá. ¿Qué hice? ¿Algo moví? No borré nada. Pero no me deja acceder. A ver, me está mostrando ahí un error. No me muestra otros errores. A ver, ¿qué dice el error? Dice, no contiene una definición para registrar detalle historia clínica nulos. ¿Cómo que no? Ni un método de extensión accesible que acepte un primer argumento como B de historia clínica. Falta una directiva using. Qué raro. ¿Cuál es el método? Registrar detalle historia clínica nulos. Vamos a buscar ese de registrar detalle historia clínica. Aquí se me ha ido una A, creo. A ver. Ahí está, ya ves, se me ha ido una A. Esa bendita A que siempre se presiona solito. La pregunta es, este error que ustedes pueden ver parecía tan complejo, ya me estaba asustando. Pero sin embargo a veces la solución está sencilla. Por lo tanto ustedes tienen que serenizarse y pensar muy bien, a ver, ¿dónde me está dando el error y a dónde me lleva ese error? Si te das cuenta, el error me estaba mostrando acá, lo cual, si te das cuenta, este de acá, este OBJ está llamando a este objeto que se encuentra ¿dónde? En mi capa datos. ¿Por qué? ¿Cómo sé que está en mi capa datos? Porque este OBJ, mira, acá estoy diciendo, estoy instanciando a mi capa datos de historia clínica. Y a través de este alias, le voy a llamar alias, yo puedo acceder a todos los métodos que están dentro de mi historia clínica. Por lo tanto, si el error me está marcando justamente aquí, significa que el problema no está ahí. El problema está en mi capa datos, porque gracias a esta alias estoy accediendo a este método que se encuentra en mi capa datos. Entonces la cosa es buscar acá. ¿Se da cuenta? Entonces, más o menos por ahí la lógica como tú tienes que aplicar para poder solucionar un error. Ahora sí, amigos, vamos a venir acá y vamos a probar. Ok, significa vamos a venir acá a iniciar. Mientras carga esto, venimos a nuestro MySQL Server. Venimos a la historia clínica. Vamos a dar clic acá donde dice ejecutar. Y acá pues solamente se ven códigos. Pero vamos a copiar este código. Vamos a copiar este código. Lo ideal es saber el DNI del paciente. Acá me salió un error. Ok, miren este error que ustedes van a presenciar acá. Es un lc.exe. Este error, por ejemplo, debido a mi experiencia, yo sé que se trata, por ejemplo, de... Y este error es muy peligroso porque puede dañar el diseñador de nuestros formularios. Porque tiene que ver con las licencias de las librerías que estoy utilizando para desarrollar este proyecto. Una forma de a veces como yo lo soluciono es viniendo a mi capa cliente, a la carpeta Properties, y acá hay una carpeta que se llama licencias. Puedes eliminar eso. El primer paso, vamos a recompilar la solución. Primero hay que intentar eso. Lo malo es que cuando hacemos eso, si es que el error es grave, vamos a terminar rematándolo más. Pero pues no queda otra. Miren, no me solucionó el error. Ahora sí vamos a venir acá, licencias, y vamos a eliminarlo. Clic derecho, eliminar. Y listo. Ahora nuevamente damos en recompilar solución. Para que me genere nuevamente la licencia, por así decirlo, ¿no? Puede ser de la librería Click Windows Form.
Acá me dice que es correctamente. A ver, voy a ejecutar y a ver si es que es cierto. ¿Ves? Ya se me ejecutó. Entonces, fíjate bien ese error para que en un futuro sepas cómo solucionarlo. Vamos a iniciar sesión. Entonces, yo he copiado de la base de datos de algunos registros que tengo acá el ID. Este es el ID, no, antecedente médico. El ID del paciente voy a copiar. Ok, lo que quiero obtener es su DNI. Vengo a historia clínica, explorador de pacientes. ¿Por qué me...? ¿Ya vieron? Ya, entonces miren, el error que estoy teniendo acá es precisamente por las licencias. Chunta. Sí, lo que pasa es que estoy utilizando ya una versión actualizada de la librería ClickWin de Bunifu, Windows Phone, y me está dando un problema con la licencia. Falta que no se me dañen los formularios y ahí sí ya fin. Vamos a revisar esto, a ver cómo solucionamos. A ver, no cunde el pánico. Primero hay que ver en qué formulario es. Explorador de pacientes, dice. Muy bien, entonces vamos a terminar aquí la ejecución. Vamos a venir al explorador de soluciones. Vamos a venir acá donde dice referencias. Y... uy, chamo. ¿Por qué se me salió el error ahí? Pues vamos a hacer la clásica, ¿no? Abrir y cerrar. Para que se refresquen los cambios de eliminación de la licencia que hicimos. A ver, vamos a ver. Nuevamente abrimos. A ver, vamos a... la clásica reiniciar, como dicen, ¿no? Que soluciona todo. Vamos a ver si nos soluciona el problemita acá. Si bien es cierto, se ejecuta el programa, pero cuando abro el formulario que utiliza los objetos de esa librería, ahí se me cierra. Vamos a probar nuevamente. Iniciamos. Yo sé que de repente ustedes no están teniendo el problema que yo, o tal vez sí. Se me cerró. Muy bien, entonces la solución a este problemita es lo siguiente. Intenten primero crear un nuevo, por ejemplo, yo agregué un nuevo formulario y agregué una caja de texto de la librería en cuestión, de la librería que te está dando el problema, ¿no? En este caso del Bunifu, la versión más actualizada. Entonces, de esta manera, al agregar ese objeto, ¿qué hace el sistema? Pues genera nuevamente lo que es la licencia. En base a eso ya tú ejecutas, no deberías tener problema. Si por ejemplo yo ya hice eso y ahora sí ya me deja trabajar nuevamente. Así que si llegases a tener ese problemas, me dejas ahí en los comentarios del curso para poder ayudarte. Muy bien, entonces ahora sí vamos a probar, ¿no? Había copiado el ID de este paciente para obtener su número de DNI y así probarla, y ahí vamos a terminar esta clase. Muy bien, aquí tengo a Grimanesa, clic derecho. A ver, tampoco no me deja copiar, todavía no he puesto esa opción. ¿Ve? Hay varias opciones que me falta hacer en el sistema, pero bueno. Entonces tengo acá 44, 91, 80 y tantos. Ni modo, pues venimos acá. A ver, nos falta llamar todavía nuestro formulario. Entonces venimos, por ejemplo, esta opción que dice área clínica, ver o editar historia clínica. A esta opción vamos a darle doble clic y desde ahí vamos a llamarlo. Ok, por ejemplo, tenemos ya aquí está, ya tienen ustedes también el código, deberían tener el código, pero vamos a venir a hacer esta opción de, vamos a venir al formulario pacientes, vamos a buscar ahí el explorador de pacientes, aceptamos, esperamos que se abra. Venimos al submenú y acá dice copiar, ¿no? Vamos a ver si propiedades, context menú strip, buscamos acá. Acá está. Y le asignamos esto, context menú strip. ¿Ok? Listo. Ahora hay que asegurarnos que esto tenga código. Me parece que sí tiene código. No, sí ya tiene código. Solamente faltaba asignarlo. Entonces vamos a ejecutar nuevamente para hacer la prueba.
Y con eso estamos terminando. Ya en el próximo curso, en la próxima clase, perdón, continuamos. Este se ha extendido porque te he puesto un poco de teoría, pues para que entres en contexto. Entonces venimos a explorador de pacientes. Ahora sí, clic derecho, copiar número de documento. Ahí está, el documento tal fue copiado. Este mensajito también te voy a enseñar a poner, es muy bonito. Ahora sí venimos, ver o editar historia clínica. Y aquí vamos a poner, ¿no? Cuando dé clic en empezar, debería buscarme. Acá me dice la fecha de ingreso no pertenece a la tabla. Muy bien, te das cuenta, por eso les decía, todos los campos que nosotros vamos a usar aquí tienen que estar dentro de nuestra vista. Si es que no lo está, nos va a generar un error. Entonces, obviamente, en la historia clínica del paciente, el campo se llama fecha registro de historia, que es este de acá. Vamos a copiar y vamos a poner esto, ¿dónde está? Acá. Ya no es fecha de ingreso, sino fecha de registro de historia. Y vamos a ejecutar nuevamente. Mientras se va ejecutándose, venimos acá, copiamos este ID de este... Copiamos para obtener su número de DNI. E iniciamos. Venimos a explorador de pacientes. Buscamos, clic derecho, copiamos, clínica. Venimos acá, ver o editar. Pegamos y buscamos. Otro error acá donde dice fecha de ingreso de registro. No pertenece a la tabla. Ok, una cosa... A ver, vamos a ver acá. Una cosa es el campo fecha de la tabla historia clínica y otro es el campo fecha del detalle de la historia clínica. Bien, por ejemplo, este de acá me dice que no existe. Vamos a ver nuestra vista. Detalle de historia clínica. ¿Dónde está? A ver, detalle DH. Detalle, fecha de ingreso de registro. Sí está. ¿Por qué me dice que no existe? A ver. Ah, acá se me fue una A, pues. Ahí hay una A de más. Siempre esa A jugándome sucio ahí. Pero así es, estamos en proceso de desarrollo, pues no estamos en proceso de producción. Se supone que en proceso de desarrollo es ahí donde que vamos a ir probando que todo funcione, que todo salga como nosotros estamos queriendo. Venimos acá nuevamente, a ver, me olvidé obtener el DNI del paciente. Clic derecho, copiar DNI, lo cierro porque ya quedó abierto el otro, pego y busco. Ahora sí, mira, a ver. Entonces, pero sin embargo acá no me está trayendo nada, está vacío. Algo está ahí, pero eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Chicos, hasta aquí espero que estén bien, que si tienen algún error no olviden enviarme la captura del error al mensaje del grupo. Voy a crear un grupo de WhatsApp precisamente para este curso, así para que todos nos podamos ayudar. Así que busquen ahí en los mensajes de bienvenida al curso. Cuando ustedes se inscriben les va a llegar un mensaje automático. Ahí probablemente les mande el enlace al grupo de WhatsApp. Sí, entonces ahí les voy a estar, de esa manera les voy a estar ayudando también. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.